vamos a hacer en alguna sabiduría, vamos a crecer. Pequeños sabios vamos a ser, esforzados en el saber, pequeños entendidos en el bien, sabios aprendices vamos a ser. Hola chicos. ¿Cómo vais en los temas de geografía? Paula y yo vamos a intentar aprender países, ciudades, pueblos con vosotros. Hay tantas culturas y países que necesitaríamos 1000 programas para hablar de esto. Pero no os preocupéis chicos, vamos a hablarlo en general. Además, tenéis que saber por qué hay tantas culturas. Paula, ¿no tendrá nada que ver con la Torre de Babel? Eso es, no, pero no nos adelantemos. Vamos paso a paso. Tienes razón, pero vamos a preguntar a los chicos qué saben de esto. Lo que opinan los más pequeños. ¿Sabes lo que es una cultura? Una cultura es lo que hace cada persona en su país. Pues es como la tradición que tiene cada país. Es una forma de vida. Pues una cultura es, imagínate, cada uno tiene un país, ¿no? Mi cultura es, a mí me gusta comer la sopa con verdura o con pan. Y a los otros, imagínate, tienen el cole más antes, pues cosas así. Una forma de vida, no. Una cultura es algo tradicional de un país en concreto. Son las tradiciones de un país o de un pueblo. ¿Sabes lo que pasó en la Torre de Babel? Que el Señor cambió todos los idiomas. Que Dios le cambió los idiomas. No. Dios cambió los idiomas. Jehová se enfadó con los humanos y creó confusión entre ellos. Dios mandó a Jehová para no sé qué de los idiomas. Sí, pues que Jehová cambió los idiomas. Sí, que la intentaron construir muy alta y Dios les cambió los idiomas a la gente para que no se entendieran. Pequeños sabios vamos a ser. La cultura es una forma de vida y costumbres de una persona o país. Según en la zona que viva, claro. A causa de los actos de los hombres, Jehová los confundió. Sí, y así separó a los hombres con idiomas y tierras. Vamos a escuchar una canción y después seguimos. Vamos todos a cantar. Que nunca cambiará y está en
su amor y paz siempre vivirán en mí. Pequeños sabios vamos a ser. La cultura española es muy diferente a la árabe, por ejemplo. Donde más diferencias culturales hay es entre los continentes. Los españoles están en Europa y los árabes en África. ¿Lo veis? Es diferente continente. Vamos a ver a los mayores cuánto saben de esto. Lo que opinan los mayores. ¿Qué diferencias culturales hay entre españoles y árabes? Bueno, la verdad que diferencias culturales entre españoles y árabes hay bastantes, aunque no hay tantas a nivel cultural, ¿verdad? A nivel religioso sí, a nivel cultural hay que tener en cuenta que por más de 7 siglos estuvieron en la península, conquistaron y quieras o no quieras hubo una mezcla, ¿verdad? De la raza, en este caso que era conquistada por los visigodos y la raza y los árabes que vinieron. Por lo tanto, culturalmente pues tenemos la Alhambra, tenemos la mezquita, especialmente el sur, pero tenemos muchos nombres, tenemos muchos adelantos que los árabes trajeron y por lo tanto culturalmente no tenemos tanta diferencia. Hay que tener en cuenta que todos somos mediterráneos, con lo cual la cultura, la gastronomía y muchas cosas que son iguales. En la religión es donde ya sí hay una variación bastante importante y es, bueno, ellos, la gran mayoría, ¿verdad? Practican el Islam, son devotos de Alá y de su profeta Mahoma y siguen las enseñanzas del Corán. Hay algunas cositas que, dependiendo de los países, son mucho más estrictas, como puede ser el trato a la mujer, como puede ser los derechos de la mujer en la sociedad, también acerca de ciertas cosas que pueden comer, que no pueden comer, pero sí hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos un entorno católico y por lo tanto hay cosas que también en el entorno católico se pueden comer, qué días se pueden comer, no celebramos el Ramadán, pero celebramos la Cuaresma. Ahora, desde el punto de vista del creyente, que es libre y que no está obligado a cumplir ninguna liturgia ni ningún rito, sino simplemente a seguir la palabra de Dios y a seguir al Dios vivo y a Jesucristo, que fue el Mesías enviado para salvación nuestra, entonces ahí sí que tenemos muchas diferencias. Ellos se rigen mucho por ritos, una serie de rezos, una serie de cosas que tienen que hacer a diario. Nosotros no, realmente Dios está con nosotros, está en todas las partes, lo buscamos, lógicamente nos congregamos y todos ellos también se congregan. Entonces realmente no hay tantas diferencias si hablamos de españoles católicos y españoles árabes o españoles musulmanes. No hay tanta diferencia ni en religión ni en tampoco gastronomía ni cultura. Otra cosa muy diferente es los árabes o los musulmanes que viven en sus propios países, donde sí que es muy estricto la observación del Islam y, por supuesto, todo el que no practique, todo el que no siga el Islam es infiel y, por lo tanto, no tiene ningún derecho. Entonces, en esos países las cosas sí que se complican. ¿Qué hicieron los hombres para que Jehová los confundiera? Muy bien, la verdad es que los hombres, en principio, todos los hombres hablaban una misma lengua, tenían una misma cultura y se entendían perfectamente sin ningún problema, pero hasta que un día un personaje que se llama Nimrod, ¿verdad? Hombre fuerte, hombre valiente, un gran cazador, quiso hacer una ciudad que le representara, es lo que conocemos como Babel, ¿verdad? En esta ciudad quisieron hacerla de tal manera que aunque Dios enviara, no era un tema del diluvio, era un tema que aunque Dios enviara un diluvio como castigo por la maldad de la humanidad, a ellos nunca les iba a alcanzar. Y por eso hicieron esta ciudad. Dios se dio cuenta un poco y lo que dijo, bueno, vamos a tratar de ver si siguen unidos cuando no se entiendan con el idioma, cuando ya cada uno empiece a sacar sus propias especificaciones o sus propias circunstancias
Y lo que ocurrió es de ahí viene la confusión, de ahí viene la diversidad de lenguas, la diversidad de culturas. Lógicamente, cuando en Babel ya no se entienden porque no hablan el mismo idioma, sino que cada uno empieza a hablar idiomas diferentes, todos se separan, todos buscan lo suyo, abandonan Babel, abandonan la idea de la ciudad y empiezan a conquistar. Dios lo hizo, ¿por qué? Porque Él dijo, creced, multiplicaos y gobernar la tierra. Lo que los hombres querían hacer era no crecer, no multiplicarse y no extenderse por toda la tierra y gobernarla. Por eso Dios tuvo que confundir las lenguas para que ellos lo hicieran. A partir de ahí, cada uno pues tuvo sus dioses, cada uno tuvo su cultura, cada uno tuvo sus cosas y bueno, así es como surgió la diferencia que hoy conocemos tan grandes entre etnias, naciones, países, pueblos, etc. Sabios vamos a ser. También es verdad que en otras culturas tienen dioses míticos o cosas así. Pero nosotros sabemos que Dios solo hay uno. Sí, Paula, es aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Vamos a ver cuántas geografías saben los más peques. Cuéntame un cuento. Va caminando un fariseo hacia el templo para rezar al Dios del cielo, como es su obligación. Mientras camina piensa para sus adentros que es un hombre superior. Gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto. Pues hago ayuno, doy limosna, pago el diezmo con rigor. Soy muy correcto y cumplo todos los preceptos. Si me comparo, soy mejor. Yo no soy Señor como son los otros hombres que injustos son y también estafadores, mentirosos y ladrones. Rezaba junto al fariseo un publicano, sin atreverse a levantar los ojos por la humillación. Con gran pudor cubría el rostro con sus manos y así decía en su oración: Oh mi Señor, soy pecador, yo no merezco que me perdones, pero te suplico, dame tu perdón. Quisiera ser un hombre bueno, mas no puedo. Oh mi Señor, ten compasión. El buen Dios oyó la oración del publicano y se conmovió, viéndole tan humillado, perdonó su gran pecado. Le perdonó y olvidó todos sus delitos. Compadecido los borró, después le dio su bendición. Vertió su gracia desde el cielo y lo bendijo. Y al fariseo ignoró. Porque el Señor alza a los que se humillan y da humillación a los orgullosos que se creen muy virtuosos, a esos no los escuchó. Pequeños sabios vamos a ser. Yo en mi forma de vida leo la Biblia. Sí, menos mal que vivimos en un país que existe la libertad de expresión. Sí, porque hay países que en su cultura no permiten el Evangelio. Muchos son los cristianos que luchan cada día. Veamos este vídeo y después hablaremos con los mayores sobre el tema. Lo que opinan los más pequeños. ¿Qué continentes hay? Asia, África, América, África. África, Europa, América. Pues es que no lo sé. América, Europa, Asia. África, Europa, Asia, América y Oceanía. Europa, África, América, Asia y Oceanía, ¿no?
Pues África, Asia, Europa. ¿Qué cosas haces en tu cultura? Pues jugar, solo jugar. Comer paella. Jugar al fútbol, jugar a baloncesto, bañarme en la piscina, comer pan. Pues nada, como no hagamos lo de la castaña, pues nada, hay que traer 1 kilo de castaña al colegio. Vivo con muchas personas, bailo flamenco. El día de la tortilla. Pues comen tortilla porque les gusta. La cultura de los cristianos, cuando hacen la Santa Cena un domingo por mes. A ver, me gusta comer la leche, beber la leche con galletas. También me gusta levantarme temprano, ir al instituto, pero como no voy, pero me gusta ir al instituto, me gustaría. Pequeños sabios vamos a ser. Los vídeos son geniales, pero teníamos un tema entre manos muy delicado. Pidamos a los mayores que nos cuenten sobre esto. Lo que opinan los mayores. ¿Puedes hablarnos de los cristianos perseguidos? Por desgracia tenemos que hablar de persecución hacia los cristianos. No hacia la religión oficial. Tenemos que entender que la religión oficial en la mayoría de los países, como en su día Cuba con el castrismo, China con el maoísmo, etcétera, permitieron que las religiones, porque las religiones no hacen daño, las religiones solamente son una serie de ritos, de liturgias, pero el problema son los cristianos que viven de verdad la fe, los cristianos que denuncian con su vida la actitud que a veces tienen los gobiernos, ¿verdad? Y a veces tienen el pueblo cosas que no se deben hacer y que ellos hacen. En estos países, ¿verdad? Los cristianos son perseguidos. Hoy en día la organización Puertas Abiertas, que es la verdad que es alguien que conoce muy bien esta situación, hay un listado de países donde pues pasa desde muerte, o sea, pena de muerte para los cristianos que confiesen su fe, hasta persecución, cárcel, y en otro, lógicamente, como mínimo, pues lo que se hace es una marginación social. Es decir, en países donde los cristianos no pueden tener el mismo acceso que los demás a puestos públicos, no pueden tener acceso a ciertos trabajos, las mujeres tienen muchos menos derechos que siendo normales, y luego esto es un poco lo que está pasando solamente por confesar su fe. El truco está en que quieren decir que están haciendo conversos de sus feligreses de la religión oficial mediante dinero. Esto es mentira. No se tendría tanto dinero para que en países haya tantos creyentes. Nadie podría pagar a tantos, ¿verdad? Entonces esa es la excusa. La realidad es que ya Cristo nos lo dijo que yo os envío como ovejas en medio de lobos, y dijo también: a mí me han perseguido, a vosotros, que soy el maestro, a vosotros os perseguirán, que también sois los discípulos. Entonces los cristianos son solamente perseguidos por su fe, por nada más. ¿En qué cultura no se permite el evangelio? Hay cristianos perseguidos aquí en España todavía. Somos cristianos perseguidos, no tenemos los mismos derechos que la religión oficial del país, ¿verdad? Pero hay culturas donde la cosa es mucho más seria. Unas son culturas sociales, como puede ser el comunismo, como el caso de Corea del Norte. Otras son culturas religiosas, como puede ser el budismo, como puede ser el hinduismo y el islamismo, ¿verdad? Estas son las 4 culturas que podemos en los diferentes países. Luego también tenemos los fundamentalismos, es decir, por ejemplo, en Chiapas, México, el fundamentalismo católico persigue de una forma brutal a los que no son católicos, a los evangélicos. El fundamentalismo ortodoxo, por ejemplo, en Armenia, persigue a los cristianos que no son ortodoxos, ¿verdad? Y lógicamente hay un fundamentalismo protestante,
donde, por ejemplo, en ciertos países, pues a los católicos se les margina o se les desprecia. Entonces, estas son principalmente las culturas en las que vamos a encontrar que los cristianos son perseguidos, que los cristianos son marginados, donde los cristianos no pueden. Entonces, ya digo, dependiendo, si hablamos de la cultura comunista, podemos decir que hay pena de muerte o cárcel, pero en cárceles que son infrahumanas, que es increíble cómo lo pasan. Por otro lado, en países como la India, como el Islam, pues la persecución va desde pena de muerte, encarcelamiento o marginación social, a la hora incluso quitarte todos los bienes, quitarte todo lo que tienes. Esto es principalmente las culturas donde los cristianos son perseguidos. Sabios vamos a ser. Debemos dar muchas gracias a Dios en la situación en la que estamos. Sí, y sobre todo, orar por los perseguidos. Hay muchas culturas en el mundo, muchos países y ciudades. Pero lo que más importa es lo que tenemos los cristianos en común. ¿Y qué es, Noah? Todos tenemos el mismo Padre. Es verdad, todos conocemos al que nos da la salvación. Dios es la mejor cultura que una persona puede tener. Dios es la mejor forma de vida. Bonita conclusión. Bueno, chicos, nos despedimos y hasta el próximo programa. Nos despedimos con este baile. ¡Adiós! Baila con nosotros. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh.
esforzados en el saber, pequeños entendidos en el bien, sabios aprendices vamos a ser.